Hola, buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que estén hoy en este Facebook Live acompañándonos una vez más en un nuevo Antropovoces. Hoy es viernes 5 de la tarde, les doy la bienvenida. Yo soy Valentina Sánchez, hoy estoy con Mafe Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. y con Nata. Hola a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Yo sé que el horario cambió un poquito, pero fue por una excepción. Y hoy venimos con un tema muy interesante que hace rato creo que no lo tocábamos y de hecho nunca lo habíamos tocado en esta profundidad, siento yo. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos acá nosotras tres porque tenemos a dos invitadas muy especiales. Tenemos a Tatiana Gómez, que normalmente está de panelista acá en Antropovoces, pero hoy es una de nuestras invitadas. Tatiana, ¿cómo estás? Hola Valentina, hola Mafe, hola Natalia y hola Mari y también a todas las personas que nos están escuchando. Y les presento a Mariana Camacho, que ella también es una de nuestras invitadas del día de hoy. Hola a todas y todos, espero que estén muy bien y a ustedes también, gracias por tenernos acá. Bueno, nosotras hoy tenemos aquí a Tatiana y a Mariana, ellas dos son estudiantes de Ciencia Política de la universidad y recientemente, si no estoy mal, hace tal vez un mes o un poquito menos, Tatiana y Mariana crearon una colectiva que se llama Situadas, es una colectiva feminista, pues que comenzó a funcionar en estos tiempos de cuarentena. Las traemos aquí a este Antropovoces Live para que nos cuenten un poquito cómo ha sido este proceso, por qué se les ocurrió y cómo lo que implica hacer feminismo desde un proyecto colectivo, que vaya más allá de nuestras voces como mujeres individuales, sino como un grupo y como una apuesta política. Entonces, pues me gustaría un poquito primero comenzar con Tatiana. Mariana, cuéntenos un poquito por qué surge Situadas. Bueno, le doy Tati. Dale. Listo. Bueno, pues situadas, digamos que es producto de la politización. Creo que es algo, es un tema muy interesante porque yo, por lo menos, y con Tati también, las dos, digamos que siempre habíamos empezado a construir nuestro camino como feministas desde hace años y habíamos empezado a interesarnos por estos temas, pero nunca nos habíamos lanzado a hacer nada así. Digamos, en parte mi miedo era como no sé tanto, me da como cosa lanzarme a decir algo que de pronto no sé, está como equivocado y la gente me puede empezar a criticar brutal y no quiero como generarme ese estrés, o sea, quiero como estar muy segura antes de hacer algo. Y pues bueno, eso finalmente no sucedió porque uno siempre está aprendiendo, ¿no? O sea, es muy complicado decir como ya soy la experta en este tema y me las sé todas, pues no, eso no pasa. Entonces, digamos que fue más bien fruto de esa politización que vivimos juntas en el 8M, que ya veníamos viviendo días atrás justamente por las protestas, desde noviembre, diciembre. Yo ya llevaba en mi cabeza que quería construir algo que fuese explícitamente feminista y en lo que poder empezar a aprender, digamos, y construir desde allí, construir con otras personas, no lo quería hacer sola. Entonces ya, o sea, siento que a partir de ese 8M fue muy chistoso porque estábamos en la marcha y fue así como de que, oye, ¿por qué no hacemos algo así? O sea, inventémonos alguna cosa y empecemos a construir juntas, que igual es algo que a las dos nos interesa un montón. Y ya, o sea, se quedó esa idea ahí y al día siguiente ya estábamos sentadas en nuestros computadores escribiendo lo que queríamos que fuera. Sí, literalmente fue así. El 8M creo que jugó un papel fundamental para poder crear la colectiva. Concuerdo con Mari que desde hace varios años ya veníamos con estas ideas de feminismo, de empezar, por ejemplo, a construir todos esos discursos y esas prácticas desde nuestras individualidades, pero pues quisimos pasar a otro plano, empezar a deconstruirnos también desde lo colectivo, a empezar a unir fuerzas, ¿no? También de todos los escenarios posibles de construcción en términos del género, pero también de otras categorías que han jugado un papel fundamental en las opresiones hacia las personas, hacia todo lo no humano, hacia el medio ambiente y demás.
Entonces, pues sí, literalmente fue el 8 de marzo que fue un domingo, no lo pensamos ese día, y ya el siguiente día estábamos en la universidad, pues construyendo todo, ¿no? El nombre, por qué ese nombre, cuáles iban a ser nuestros objetivos, qué nos iba a caracterizar como colectiva, teniendo en cuenta que hay muchos, ¿no? Ahorita este tema del feminismo y de las colectividades que abordan estos temas, pues está en boga. Entonces, pues nos empezamos a pensar mucho eso. Y creo que pues también el tema de la cuarentena ayudó un montón a desarrollar todas nuestras ideas. Creo que tuvimos más tiempo para reunirnos, para concretar muchos proyectos que nos teníamos pensados y que poco a poco hemos podido materializar. Súper. Yo estaba mirando la página que está súper chévere, precisamente en Instagram. Y pues uno normalmente cuando ve la formación de una colectiva o de una organización, siempre se pregunta pues por el inicio, porque igual uno es como, bueno, ¿qué temas vamos a tocar? Además del feminismo, igual el feminismo aborda un montón de variantes. Y yo quisiera preguntarles precisamente por ese enfoque, porque precisamente como es una cosa muy general, también pues es un poco a veces complicado saber de dónde uno también va cogiendo. Entonces, más o menos como con qué se van a encontrar las personas que van a seguirlas a ustedes en la colectiva, como con qué feminismo se van a encontrar o con qué academia se van a chocar, mejor dicho, a dialogar, por decirlo en esas palabras. Bueno, pues yo creo que desde el principio, o sea, digamos, desde que nos sentamos a escribir qué iba a ser situadas, teníamos muy claro, digamos, tres cosas que están de pronto ahí un poco implícitamente que estamos trabajando en ellas porque descubrimos que no es tan fácil como pensábamos en un principio. Y es, primero, esta noción de radicalidad que nosotras, digamos, la pusimos en nuestro primer post y queríamos resaltarlo un montón, porque básicamente, pues creemos que no podemos simplemente quedarnos ¿me escuchan? Sí. Sí, Ah, bueno. escuchamos sí. Podemos simplemente quedarnos como listo, todas las mujeres y vamos juntas y la sororidad y esto por supuesto es súper importante, pero sí creemos que es mucho, mucho, mucho más importante que cuestionemos la raíz de estos problemas y a eso viene el tema de la radicalidad. Entonces ahí por ese lado está pues que no nos quedamos como en hacernos un espacio seguro, que es algo que obviamente queremos y que está allí, sino también en remitirnos a todas esas opresiones y a esas raíces que están allí, que es importante reconocerlas y que vienen también de reconocer históricamente lo que ha sucedido, ¿no? La construcción de las palabras, los significados, digamos, todo esto es muy importante. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, cosa que hemos tenido muchísima discusión y es el tema de la interseccionalidad. Este es un tema que está súper de moda, o sea que de verdad que hoy en día hasta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional hablan de interseccionalidad. Es una cosa bien chistosa. Y digamos que nuestra apuesta es por tratar de transversalizar eso en los temas, tratar de comprender las cosas desde un enfoque de mujeres diversas. No hablamos de la mujer, no hablamos de el feminismo, hablamos de los feminismos, la diversidad. Porque al fin y al cabo Latinoamérica creo que es muy importante esto, ¿no? Acá hay una diversidad impresionante en términos culturales, pero también en términos intelectuales. Entonces, bueno, ya por ese lado, y pues el último plus que yo creo que está allí un poco como implícito es ya como nuestras digamos, preferencias en términos como académicos, que bueno, Tati de pronto explica muchísimo más esto, y es pues que ella viene también formándose mucho desde esto del ecofeminismo, desde la ecología política, y yo en cambio vengo formándome mucho más desde el antirracismo, desde lo étnico-racial, entonces está ahí como esa mezcla. Sí, de acuerdo. Yo me voy a referir más como a las cuestiones de forma y creo que en la página de Instagram y de Facebook y bueno, también de Twitter tratamos como de siempre ir mucho a la coyuntura, ¿no? De estar siempre hablando sobre los temas
que podamos hablar, porque, bueno, siempre hemos dicho que todas las noticias y todas las coyunturas que se están dando podemos analizarlas desde un enfoque de género, por supuesto, entonces creo que también nos da el lugar para empezar a hablar, para empezar a opinar sobre todas esas cosas. Pero también no nos quedamos solamente como en construir posts teóricos, porque uno de nuestros temas es poder sacar la academia a las calles, ¿no? De empezar a democratizar todo ese conocimiento que siempre ha sido privilegiado para algunos y pues que no todos tienen acceso. Nosotras estamos en un curso de feminismo y nos damos cuenta que muchas mujeres viven el feminismo desde la práctica, ¿no? Desde sus cotidianidades, desde sus experiencias, pero no tienen como tal, digamos, las bases teóricas de que le den sentido precisamente a esas prácticas y esos discursos. Entonces, pues creemos que ahí también la colectiva entra a jugar un papel clave en empezar a llenar todos esos vacíos teóricos que de pronto no tienen y que además de que sea teórico también es que sea como construcción de imágenes muy gráficas, ¿no? Que una imagen pueda hablar por sí sola y que de pronto la descripción le ayude, pero que no solamente sea como letra, también nos apoyamos mucho de eso. Y bueno, también acá aprovecho para decir que la colectiva no solamente se está centrando en la construcción de la colectiva como tal en redes sociales, sino que también estamos empezando a incidir en otros frentes. Ahorita estamos teniendo como algunos proyectos con instituciones sindicales para trabajar todo este tema del feminismo y del género. Creemos que entre más abordemos más espacios y más escenarios para empezar a hablar de estos temas, pues mucho mejor. Genial, increíble, porque pues siempre es un reto llevar esto como a las calles en discurso que no se quede como en conceptos tan difíciles de entender, como por ejemplo, cuando se le llega a la gente con un concepto tan grande como patriarcado o sí, como construcción de feminidad, género, por lo general quedan como, no sé, como que no hay un acercamiento y es difícil empezar a entenderlo desde la experiencia que uno tiene y desde las violencias que una misma vive desde su cuerpo y sí, desde toda su trayectoria de vida. Y bueno, digamos que en este punto me gustaría saber cómo, cuáles han sido los principales retos y obstáculos que ustedes han tenido a nivel político, personal, académico, al momento de empezar a construir como este proyecto colectivo, porque pues organizarse siempre es difícil, es demasiado difícil. Entonces, pues, no sé, empezamos por Mariana. Sí, dale. Bueno, yo creo que voy a destacar uno y está muy relacionado con lo que decía Tati ahorita, y es que si bien nosotras, o sea, tenemos como esa pretensión de que no solamente, digamos, nos consideremos feministas porque lo vivimos en nuestra cotidianidad y vivimos violencias y reconocemos esas violencias, sino también porque vamos a leer la realidad a partir de cosas que no la expliquen, que en este caso pues es la teoría, digamos, y un poco entablar ese diálogo. Y creo que uno de los retos que a mí me ha parecido más brutal, porque yo soy de hablar largo, de escribir largo, o sea, que me parece súper difícil, es sintetizar. O sea, de verdad que digo, ¿cómo piensan que yo voy a meter en un post como un libro así de grande y se lo voy a poder explicar a todo el mundo? O sea, no, es muy brutal. Y de hecho, no, o sea, nuestros primeros posts, los primeros que construimos no son los que están en Instagram. Nosotras pues hicimos la descripción que está ahí en Instagram, que habla de sujetos feminizados, que habla de lo no humano, que es un tema que nos interesa explorar mucho, que habla de diversas opresiones, digamos que son estas tres cosas. Hicimos un post para cada uno de esos temas y explicando adicionalmente otro porque nos llamamos Situadas, que también viene de un libro. Entonces, pues era una, o sea, son 4 posts que tenemos ahí súper teóricos, donde de verdad que yo me morí como 3 horas haciendo el del nombre, entre leyendo, tratando de sintetizar, o sea, no, fue un drama, y al final dijimos, no los publiquemos, porque esto está muy pesado, y no es así, o sea, va a ser súper difícil que la gente, digamos, o sea, dándole todo así de una vez no puede ser, o sea, tiene que ser más suave, así como nos lo dan a nosotros también.
sí, un proceso, o sea, de todas formas eso es un proceso de formación feminista y es un proceso largo, o sea, no es un proceso, o sea, yo aún considero que no es un montón de cosas y el feminismo se sigue ampliando, se sigue ampliando, se sigue ampliando y abarca todos los temas que tú quieras. Entonces es una cosa muy, o sea, para mí ese ha sido como el reto más fundamental, creo yo. Sí, también me quedo con ese reto de empezar a sacar todo ese conocimiento y empezar a innovarlo en otros formatos, ¿no? Que también es un poco la apuesta de Antropovoces, ¿no? Eh, es una también de nuestras apuestas, por supuesto, y nos ha costado un montón incluso con los posts a la hora de hacer síntesis, pero además de la síntesis, de la complejidad de los mismos términos. Cuando estábamos haciendo los posts, tratábamos, por supuesto, de hacer la síntesis, pero se lo mostrábamos a nuestros familiares, a las personas más cercanas, y pues ni siquiera ellos entendían como todas, sí, literal, o sea, ni siquiera entendían como todos esos términos. Entonces, pues sí, creo que eso ha sido un reto muy difícil porque pues siempre hemos estado acostumbradas a escribir mucho, a sacar el súper resumen, el súper libro, el súper artículo, a leer todo y a tratar de dejarlo tal cual. Y empezar a simplificar esos términos, pues también empieza a ser una tarea muy compleja. Otra cosa que yo creería también es el tema de los debates, que por ejemplo todo el tiempo nos estamos dando dentro de la colectiva. Resulta que nosotros tenemos el término interseccionalidad supremamente interiorizado, digamos, en nosotras como posición política, pero resulta que un día llega Mari o llego yo y empieza a construir toda esa visión que uno tiene y que se va construyendo por años y dice, no, es que mira, hay más debates, hay dilemas sobre esto, y empieza también una deconstrucción personal y académica que pues uno antes no tenía precisamente porque uno estaba muy formado desde la individualidad, ¿no? Desde el diálogo entre el libro y yo, entre el artículo y yo. Y ya cuando llegan más personas, digamos, como a debatirte, pues todos esos conceptos y esas categorías que uno tiene interiorizadas también empieza un poco a chocar. Y finalmente creo que más por cuestiones de forma, a veces pasa que las reuniones que, por ejemplo, nosotras tenemos, a veces se concentran mucho como más en contenidos como de forma, de, por ejemplo, temas de cuándo vamos a publicar, qué se va a publicar, y no tanto, digamos, como en cuestiones de debate, de empezar a dialogar con ciertos autores, digamos, nosotras entre las mismas discusiones, precisamente por sentarnos en tantos temas de forma. Entonces creo que ahí empezar a tener un equilibrio es algo que también nos ha costado, hemos venido tratando de adaptar, pero sí es un reto. Pues porque igual una colectiva también implica muchas cosas más de forma, ¿no? Como de publicaciones, de fechas y demás. Y porque a la vez también le estás dando, o sea, ustedes le están dando igual una identidad a la colectiva, ¿sí? O sea, de alguna manera se tiene que crear una identidad dentro de, así sean muchos feminismos, pero hay unos feminismos con los que uno va y con los que otros no. Bueno, aunque sinceramente yo no consideraría feminismo personas que no entienden que las mujeres trans pueden ser mujeres, o sea, para mí eso no es feminismo, sinceramente, yo no voy absolutamente con nada de eso, porque ya estás violando la primera premisa del feminismo y es tener la posibilidad de darle una igualdad y una diversidad a todas las mujeres, ¿sí? Independientemente de su raza, su clase, su edad, ¿sí? Su contexto social, independientemente de todo eso, ya ahí estás violando como ese tipo de cosas. Entonces también precisamente esos debates y esas críticas a las que uno también se tiene que enfrentar cuando de pronto dice que es feminista o es de tal ola o cree más estas cosas que otras, también es como una cosa bien difícil para crear esa identidad. Sí, completamente, completamente. Y además, que, o sea, bueno, identidad y discusión están allí súper pegadas para nosotras. Es un tema de choque constante y de que pues también se ve mucho también creo en nuestras personalidades. Yo suelo ser a veces muy radical y soy como, bueno, ¿el feminismo es así o no? No es feminismo y ya, punto. Y con Tatiana, claro, pues ella me empieza a hacer preguntas y entonces yo ya hay como, no sé, o sea, no Bueno, sé. tal vez no es por ese lado. Sí, Pero hay total. cosas que no se discuten, o sea, es que cosas de cosas, ¿sí?
Como que, bueno, pero en fin. Es No, y cierto, es cierto. también me parece como un reto muy grande empezar a deconstruirse, pero también como empezar a formar una identidad colectiva frente al feminismo, porque una vaina es como ese proceso que uno lleva individualmente, de sanar, de resignificarse en muchísimos aspectos que durante toda la vida uno como que, pues no sé, Ha tenido, se deja sí, afectar. naturalizados. Sí, sí, y ya llevar ese reto al nivel de hacerlo como una organización me parece como súper difícil porque este proceso de construirse y de ser feminista nunca acaba. Como ustedes lo dicen, son discusiones que siguen y siguen y siguen y nunca se está de acuerdo, siempre se puede debatir, se puede reformular. En fin, me parece muy importante lo que están haciendo. No, y un reto muy grande también. A mí me llama la Sí. atención, ahorita Mariana, pues tú dijiste que se sitúan desde el feminismo radical. Yo me acuerdo cuando planteamos este programa en un consejo radial, e incluso Nata y yo tuvimos como ahí como un pequeño choque sobre qué era el feminismo. ¿Cómo precisamente manejan esto? Normalmente, pues una precisamente piensa su feminismo desde tal vez cosas que le han pasado, cosas que ha leído, cosa que, sí, como que es un proceso muy individual. ¿Cómo han hecho ustedes para poder tejer entre las mujeres de la colectiva y lograr sacar algo que concuerde, pero que al mismo tiempo como que no las haga chocar? No sé si han podido hacer eso o en algún momento se han sentado y han dicho, ok, pensamos cosas muy distintas, qué pensamos de esto y cómo lo vamos a organizar, porque finalmente, pues ustedes, sí, son ustedes en la colectiva, pero tienen, digamos que un público, entre comillas. Entonces, ¿cómo están ustedes haciendo esto para que lo que ustedes piensan se presente a las personas que están recibiendo esta información de una forma como un poquito orgánica, organizada, que tampoco le diga a la gente, feminismo es esto, sino por acá, por acá, por acá, como construyase usted su idea? Pues bueno, no, no sé, Tati, si quieres darle primero. Hola, bella. Aprovechen, amigas. Creo que esos debates, por ejemplo, de qué es feminismo y qué no lo es, lo estamos teniendo todo el tiempo dentro de la colectiva. Por ejemplo, al principio estábamos pensando en más este feminismo radical, pero después resultaron o sea, muchas controversias porque mucha gente pensaba que el feminismo radical pues son esas mujeres que conciben solamente la lucha de las mujeres única y exclusivamente, digamos, por su aparato reproductor. Y resulta que, por ejemplo, para la posición que tiene la colectiva no es eso. Entonces decíamos, bueno, pero entonces no somos feministas radicales y desde ahí, digamos que empieza también el debate también de la misma conceptualización de los términos, ¿no? Que es un poco también como empezar a aclarar los términos y ya empezar a tener una posición más clara. Entonces, cuando nos ubicamos más desde el feminismo radical, empezamos más a verlo como desde la palabra radical, que entiende que hay unos problemas de raíz que deben ser combatidos, entendiendo que el problema de raíz es pues, el sistema patriarcal, que teje todo tipo de opresiones en función del género, la raza, la clase, y es desde ahí que nos ubicamos. Entonces, claro, digamos, algo tan simple como denominarse con cierto tipo de nombre de feminismo ya empieza a estar en conflicto, pero digamos que es algo que todo el tiempo nos estamos discutiendo, pero que además también vamos como concretando posiciones a partir de lo que leemos. Eso también nos lleva a un ejercicio más de preparación individualmente, ¿no? De conceptos que antes teníamos como más o menos claros, ahorita empezar a entrar a profundizar más. Entonces, pues también algo que creemos es que no nos las tenemos que saber todas, no tenemos que tener una idea o una posición fija, sino que eso también puede ir conforme a la coyuntura, a lo que vamos averiguando sobre todo tipo de temas que se están debatiendo dentro de la misma colectiva. Sí, Exactamente. estoy súper de acuerdo con lo que dice Tati. De hecho, siento que también estamos en el punto en el que estamos como, o sea, siempre como en conflicto, digamos, con estos conceptos, porque claro, traen un montón
de cosas detrás que pues tú te identificas así, tú tienes que aceptar. Y a mí, yo, o sea, particularmente le decía a ella como me parece muy chévere esta idea de radicalidad, que Tati de hecho me explicaba como que venía también, porque digamos no fue tampoco mi idea, sino, o sea, es una discusión entre las dos, y que venía un poco también de estas feministas materialistas que hablaban de la raíz del problema, del capitalismo y demás, pero no de feminismo radical, porque sí que es súper compleja esa relación que tienen las feministas radicales con el tema del cuerpo. Y no sé si vieron, pero algo que nos puso a pensar muchísimo fue que pues un montón de comunidades sacaron, de comunidades de organizaciones sacaron un comunicado grandote donde rechazaban absolutamente esto, y muchas de estas organizaciones eran de mujeres lesbianas, de mujeres trans y demás. Y por supuesto, yo siempre he dicho, o sea, para mí el feminismo tiene que sí o sí incluir a las disidencias sexuales y de género, porque ser mujer no puede quedarse en que es una cuestión de que entonces si tengo útero soy mujer, o qué pasa si no tengo útero, entonces ya no soy mujer a pesar de tener vagina. O sea, creo que la discusión biológica es una discusión como del siglo XIX que ya tenemos que superar, y que estamos en otra etapa, digamos, muchísimo más social e identitaria, que, digamos, en la que importa muchísimo más el sentido, digamos, que tú le das a los significados que tú expresas. Y no tanto, digamos, como lo que está pasando con el pico de género de que, ay, yo te vi, eres mujer, entonces sí puedes marcar hoy, que me parece súper complicado. O sea, creo que es súper complicado. Entonces sí, o sea, creo que y no nos ha pasado solo con este tema de las disidencias sexuales y de género, sino también, por ejemplo, con la interseccionalidad. Entonces, si el concepto debe ser interseccionalidad, matriz de opresión, red de opresión, ¿cuál debe ser el concepto? O sea, ¿cuál es el mejor? O si los hombres pueden liderar en el feminismo, no. O sea, creo que nos hemos dado Esa es otra que es súper conflictiva, porque, y siento que tenemos que hablar de eso, sino que nos quedan 5 minutos, entonces para que no nos cortemos, pero no sé. No sé, Valentina, ¿qué opinas si cortamos ya? Sí, pidámosle a Diego, que está acá detrás de escena, que por favor corte esta parte de la transmisión, y ustedes que están conectados, denos un minuto, medio minuto para reconectarnos y podamos continuar con esta discusión. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Antropovoces, y hoy, bueno, si ya vieron la parte anterior, no les tengo que explicar esto, pero si no, pues estamos acá con Mariana Camacho y Tatiana Gómez hablando de Situadas, la nueva colectiva que ellas dos fundaron hace más o menos un mes, creo, y estábamos aquí hablando un poquito sobre esos debates fuertes que a veces pues pueden dividirnos un poquito a las feministas en bandos. Y Natalia, habías hecho un comentario, entonces retomemos desde ahí a ver qué podemos sacar de acá. Bueno, yo hace mucho yo tuve una conversación con mis amigos y con mi pareja respecto a si los hombres podían hacer parte del feminismo o no. Yo no siento que puedan ser feministas como tal, pero sí siento que tenemos que ser los partes de la lucha, porque al fin y al cabo, si uno no puede luchar contra el patriarcado solamente como recriminándole todo el tiempo sin tener una educación con las personas que están dentro del patriarcado, ¿sí? O sea, como que tratar también de cambiar y educar y de dialogar con las mismas personas que están implicadas, haciéndoles ver que igual porque es dañino lo que, pues a la estructura también a la que pertenece, también es muy necesario, ¿sí? Yo siento que uno no puede luchar contra algo tan grande sin no hacer parte a esa persona que, pues, sí, como que, no sé, en guiño guiño haría parte como de su frente, no sé cómo decirle a eso, sí, como, no sé, siento que es necesario tenerlos ahí. Sí, pues no sé, o sea, a mí la verdad es que este tema a mí me ha dado vueltas, pero ustedes no saben, o sea, creo que ha sido el tema más difícil y que hemos discutido juntas, porque, o sea, no sé, teníamos una idea antes, yo no, pero encontré esto, y Tati luego no, yo pero encontré esto, y cambiamos la idea, y luego otra vez como que encontré otra cosa y cambiamos otra vez la idea. O sea, ha sido
siento que todavía no tengo una posición, o sea, me ha costado mucho por dos cosas fundamentalmente, y es que no podemos pensarnos el género y la sexualidad como una cosa de mujeres, ¿sí? Y es que en realidad son las relaciones de género y sexualidad, y al haber esa dimensión relacional, no solamente la relación que existe entre mujeres, sino también la relación que existe entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres lesbianas, entre mujeres y hombres gays, entre mujeres, o sea, digamos que al ser una cosa relacional, me parece a mí que no podemos pensarnos el feminismo exclusivo para las mujeres. Allí, o sea, digamos, por ahí va la cosa más o menos, creo yo. Otra cosa que me pone a pensar mucho es cuando yo digo, y que no me lo había cuestionado y caí en cuenta hasta hace muy poco, es como el feminismo sin disidencias sexuales no existe. Bueno, pues resulta que dentro de las disidencias sexuales están los hombres gays. O sea, los hombres gays sí pueden ser feministas, pero los hombres heterosexuales no. Ujú. Entonces, obvio, ahí ya también digo, bueno, no sé. O sea, tal vez también es muy esencialista, digamos, sacarlos y es muy complicado. Porque los hombres trans, por ejemplo, los hombres trans entonces sí podrían ser feministas. Por ejemplo, Paul Preciado. Ujú. Entonces también allí digo como, y pues yo, mi hermano es 3 años menor que yo, también hemos tenido esas discusiones un montón. Yo digo como, mira, no puede ser que los hombres sean feministas, en algún punto le dije, y que estén en el movimiento porque ellos van a tener la posibilidad de liderar el movimiento, y eso solo haría que se reprodujese esa misma lógica de que el hombre es el que lidera todo y nosotras estamos ahí detrás de la cómo va. Entonces, no, o sea, tampoco, tampoco por ese lado, pero mi hermano y varios amigos, porque créanme que estas discusiones las he dado hasta con un montón de amigos, porque ellos están súper interesados, y es que el feminismo me encanta, y yo quiero hablar de las masculinidades, de feminista, o sea, me parece lo más top, y de verdad les interpela, y yo como rayos, o sea, yo no sé si yo sea quien pueda Negarles eso. decirles, no, tú no puedes ser feminista, no, tú sí. O sea, eso también me parece súper complicado, y creo que Tati es la que más me ha hecho caer en cuenta de eso, porque yo sí tiendo a ser muy como, tú no, tú sí, listo, ya. O sea, la solución es muy rápida. No es no y ya. Pero luego me arrepiento porque me pongo a pensar un montón de otras cosas, y hay unas complejidades con las disidencias sexuales, hay unas complejidades también con estos hombres que se están pensando, por ejemplo, desde sus propias masculinidades. Yo no sé si ellos no puedan ser feministas, si lideran la lucha desde la masculinidad, que me parece brutal, necesario, importantísimo, urgente. O sea, entonces, no sé, o sea, y es como, o sea, es un enredo, creo, o sea, es una cosa muy complicada. Sí, de acuerdo, yo tampoco tengo como una postura muy clara, porque hace poco nosotras habíamos publicado precisamente un post de que nadie hable por mí, y menos los hombres, ¿no? Que a veces quieren, por ejemplo, tomarse la vocería de esos espacios que han sido tan nuestros, y también cuando conversamos con algunas mujeres nos dicen, es que en nuestros espacios no queremos hombres porque es que todas hemos sido víctimas de abuso sexual por parte de algún hombre. O sea, el hecho de que solamente un hombre esté en estos espacios nos da temor, nos da miedo. Entonces creo que ahí ya entra más un punto emocional y que es totalmente respetable, ¿no? Y por otro lado, creo que hace poco tuvimos una charla con Mari leyendo a Bell Hooks, y también un poco con las discusiones del feminismo materialista, que llegaban un poco a la conclusión de que pues los hombres en sí no son el problema. Hay un problema de fondo, y es el sistema patriarcal, Ajá. que pueden reproducir tanto los hombres como las mujeres. Entonces ella colocaba una experiencia muy chévere de, por ejemplo, cuando se empezaron a crear todos estos movimientos feministas, perdón, estaban las mujeres en movimientos de izquierda, y pues resulta que para los hombres primero iban las luchas de raza y de clase antes que las de género, ¿no? Entonces empezaron a crear precisamente esos movimientos más de mujeres, y obviamente supremamente bravas con los hombres porque estaban reproduciendo todo tipo de discriminación en función del género, eran supremamente machistas, y resulta que cuando van y crean estos grupos de mujeres, se dan cuenta que entre ellas mismas también están reproduciendo ciertos tipos de estereotipos, machismo, racismo, clasismo. Entonces ahí Bell empieza a decir, eso, o sea, el problema no son los hombres, el problema es el sistema que estamos reproduciendo todos,
y pues en ese sentido empezar a enmarcar a los hombres, por ejemplo, como los enemigos del feminismo sí, como el adversario, pues creo que es no darse cuenta que hay una complejidad mayor que es el sistema. Entonces, yo creo pues bueno, más o menos creo que sí podrían ser. Además también veíamos un video de Oche Curiel que también precisamente se estaba planteando todas estas discusiones de si los hombres, por ejemplo, podían ser feministas o no. Y a una de las conclusiones que llegaba era que pues el feminismo debe pensarse como un proyecto político para todos, o sea, sin exclusiones y sin nada. Y todos debemos pensarnos en esa deconstrucción, ¿no? Y también de hacer un proyecto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para disidencias sexuales, para el que quiera, para que también se esté pensando en deconstruir todo este tipo de opresiones. Total, ella decía justamente, creo que las palabras exactas eran un proyecto político para la humanidad. Y creo que centrar el debate en no si es hombre, mujer, intersexual, lo que sea, Ser humano, sino que ya. si es humano, y ya, o sea, allí está. O sea, no vamos a empezar como el feminismo solo aplica para estas personas y estas otras no, porque finalmente lo que nos interesa es cambiar esos sentidos comunes, ¿no? Que son sentidos comunes así sectarios, de que ser lesbiana está mal, tú por qué te vistes así con tacones si tienes pene, o sea, esos discursos y pues también nos atraviesan a todos finalmente, o sea, algo que es que me parece ya un poco extremo, pero lo dice Rita Segato y me parece muy para pensárselo, y ella habla del mandato de la masculinidad, ¿no? Y ella dice como así a muchas feministas les cueste aceptar esto y les revuelva la sangre porque, claro, uno como feminista está muy apropiado de su lucha. Pues simple y sencillamente hay que decir que las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Exacto. Y este es un tema, o sea, ya lo he repetido veces y yo siempre que lo escucho me causa, o sea, no sé si estar de acuerdo o no, o sea, no sé qué pensar, me explota la cabeza. Porque digo, como es muy fuerte decir eso, porque pues eso no ha dado tampoco la discusión ni siquiera. Es un Yo tengo un tema ejemplo como que está de así como un eso. poquito relegado y Y que de todas formas... yo tengo un ejemplo de eso. Yo Dale. creo que Mafe se acuerda en el Congreso de Antropología ya de hace un año casi. O yo no sé si, bueno, era un simposio con Mara Viveros y Mara había invitado a un colectivo de masculinidades y era como o sea, el colectivo se presentaba como masculinidades deconstructivas, ¿sí? Deconstruidas. Pero era muy chévere ver este caso porque ellos hablaban de cómo habían empezado como, o sea, eran hombres caleños totalmente, que uno dice como súper estereotipados, así súper, como no, yo soy el hombre y el tal, y así, El macho. El macho, y en mi casa se hace lo que yo diga, y de un momento a otro estos hombres se empezaron a reunir, como hablando de feminismos, y cuestionándose el papel que ellos hacían en sus casas como hombres y como personas que violentaban, ¿sí? Ellos decían como, me siento como por el hecho de que yo sea hombre, entonces ya soy una persona violenta. ¿Sí? El hecho de que yo ya sea hombre, ya me siento que soy el atacador, que soy el que viola, que soy el que mata, que soy el que amenaza. ¿Cómo hago para dejar de ser así? O sea, yo no quiero dejar de ser así. Y entonces ellos empezaron a hablar como en unos círculos empezaban a llorar y a hablar de sus sentimientos por primera vez en su vida junto a otros hombres, ¿sí? Y el hecho de haber llorado y desahogarse de todo eso les hizo darse cuenta de que era la estructura la que estaba fallando en ellos y que ellos aún así tenían que seguirlo reproduciendo. Entonces era una cosa que al mismo tiempo los sanaba a ellos, pero también los estaba sanando a su familia y en la relación que ellos tenían con otras personas también. Entonces, creo que eso también eso es un ejemplo de lo que podría decir Rita Segato, de que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, porque también es como tú eres hombre, entonces tú estás obligado también a hacer esto, esto y esto y esto y a comportarte de tales y tales maneras. Claro, yo siento que, y precisamente acá lo que tú dices, Natalia, es bien importante porque nosotras como mujeres tenemos unas violencias y son unas violencias que experimentamos nosotras como mujeres. Pero entonces, por ejemplo, las mujeres trans sufren otro tipo de violencias que
pues nosotras como mujeres cis no vamos a entender por completo nunca, y de esta misma forma los hombres, pues cis y los hombres trans, pues sufren violencias que son distintas, pero parten desde un mismo, como un mismo núcleo, que es el patriarcado. A mí me parece súper interesante esto y me gusta mucho ver precisamente cómo es que estas colectivas permiten que se construyan estas ideas. Una muchas veces desde su silla, en su escritorio, uno dice los hombres esto y esto, las mujeres esto y esto, el feminismo esto y esto y esto. Y es muy chévere ver cómo el movimiento crece y se enriquece y nos enriquecemos individualmente y en conjunto, pues a partir de este tipo de discusiones. Es muy interesante. Yo creo que precisamente eso es lo que logran las colectivas y yo, verdad, Mariana y Tati, que las conozco y digo, es increíble que ustedes se hayan animado a armar esto, porque es sentarnos desde nuestra posición política, desde un lugar como Instagram, que es donde pues yo las encontré, y decir, estamos acá listas para defender nuestra posición, pero estamos acá listas también para escuchar lo que alguien más tiene que decir, porque eso es precisamente lo que nos permite enriquecer el movimiento y hacer crecer mucho más al feminismo. Es muy chévere, de verdad. Yo estoy viendo acá el feed del Instagram de Situadas. Es súper bonito, o sea, yo me encanta, estoy muy feliz viéndolo, se ve muy lindo. Y yo quiero preguntarles a ustedes precisamente eso. Digamos que, pues las personas que hacen cosas en redes sociales que no, pues digamos que no es como el Instagram personal en el que uno pone, pues no sé, el plato de comida que se comió o la serie que está viendo, sino ya como cosas un poquito más producidas. ¿Ustedes cómo se lo piensan? ¿Surge de la nada? ¿Tienen, no sé, como algo en donde van tachando temas que quieren? ¿Cómo funciona, digamos que operativamente Situadas? Pues yo creo que todo surge muy espontáneo, ¿no, Tati? O sea, es una cosa que, o sea, digamos que no nos, esta es la primera vez que nos ponemos a pensar en un tema, digamos, que sea transversal, eh, a largo plazo, entre comillas, que en redes sociales son 3 semanas. Eh, y es, en este caso, por ejemplo, estamos tratando de liderar, bueno, de lanzar, de sí, empezar con una campaña que se llama Resistencia Virtual Feminista, y es porque, o sea, a pesar, digamos, o sea, estamos explorando un poco como de todas las violencias, también todos los mandatos, todas las construcciones relacionadas con el género y la sexualidad que se dan en la virtualidad. Entonces, explorando un poquito de esto, qué es el ciberacoso, ¿no? ¿Qué pasa cuando te ciberacosan y, por ejemplo, tú quieres denunciar? ¿Eso cómo sucede? Bueno, y hay otras muchas cosas allí que también pasa, por ejemplo, por la formación virtual, que ahorita está como súper de moda, entonces también nos inventamos como en alianza con el Semillero de Ciudadanía, Territorio y Transformación Social, que también es de la universidad, pues unos lives que vamos a empezar a hacer también sobre diferentes temas, para empezar a aprender más de cosas que tal vez no sabemos mucho. Ya hicimos uno de feminismos populares que no teníamos mucha idea, fue súper chévere, aprendimos un montón, de economía popular feminista. Hicimos uno sobre política pública de género ayer justamente. Entonces, siento que esta es como la primera vez que nos estamos pensando como algo, sea así como, bueno, 3 semanas, que es un tiempo medio larguito, y el resto de veces ha sido muy espontáneo. Es como que nos turnamos, listo, entonces te toca a ti, y Tati como, ay, se me ocurrió que iba a hablar de esto, y yo, ay, listo, de una. O sea, oye, me funcionaba bastante. Curiosamente explicando de qué se tratan esas conmemoraciones. Entonces, sí, ha sido muy, o sea, para mí ha sido muy espontáneo. Más bien ha sido muy complicado como planear hacia largo plazo porque siempre surgen cosas coyunturales que, pues, o sea, siempre está como la exigencia de, ah, tú eres feminista, ¿por qué no te pronunciaste sobre eso? ¿Y por qué no hablaste de esta otra cosa? Ah, es que ¿dónde están las feministas? Uy, Siempre no. uno escucha ese tipo de cosas. Entonces, sí, es muy como sobre la mano. Ay, se congeló. ¿Perdimos a Mariana? Creo que perdimos a Mariana por un momento. Sí, ahí Ya, ya. ya, Ya, ya. volvió.
Hola, ¿ya? Pero bueno, digamos que esto que tocas de que la gente muchas veces critica como, ay, tú eres feminista y no estuviste acá, tú eres feminista y no te expresaste frente a esto, o no cuestionaste esto. Me parece súper clave porque yo siento que tanto individualmente como siendo parte de una colectiva hay que elegir los campos de batalla, ¿no? Porque uno no puede empezar a militar en todos los espacios porque si no, no da, el cuerpo no da, la energía no da. Entonces ahí me gustaría como preguntarles como cuáles son esos campos de batalla que están empezando como a priorizar desde la colectiva situadas. No sé, Tati. A ti si quieres. Sí, pues creo que nuestra descripción de Instagram define en buena medida lo que priorizamos y es precisamente empezar a visibilizar todas esas opresiones que se encuentran, pero que además actúan de manera articulada y en conjunto. Sin embargo, algo que de hecho como 20 minutos antes nos cuestionábamos con Mari, antes de este Facebook Live, era que pues no en todos los posts, por ejemplo, podemos empezar a priorizar todas las categorías, ¿no? Empezar a traerlas todas, porque pues también, digamos, puede quedar pues vacía en sí el post y no vamos a terminar diciendo nada. Entonces creo que empezamos a priorizar y a enfocarnos de acuerdo, por ejemplo, al tema de coyuntura y también pues al tema o, a la situación en particular que nos queramos, digamos, enfocar, particularmente, por ejemplo, con el tema de los posts, si hay un día que nos dé pie para hablar de algo, o por ejemplo, un día que se conmemore, por ejemplo, el Día Mundial contra la Homofobia, pues nos da pie para hablar de eso y ahí empezamos a enfocarnos, ¿no? Entendiendo que concebimos y apoyamos todas las luchas trans, las luchas bisexuales y demás. Entonces, como que empezamos también a enfocarnos en eso. Pero, por ejemplo, pensando también en los proyectos que tenemos fuera de las redes sociales, también empezamos a trabajar diferentes elementos. Ahorita tenemos como un documento esbozado de que nos interesa trabajar y básicamente es sobre temas como de derechos reproductivos y sexuales, el tema del aborto, el tema del feminismo desde su parte más teórica pero también práctica, el tema del ciberacoso y bueno, un montón como de temas que también empiezan a enfocarse, digamos, de acuerdo también con la situación y también al público al que queramos dirigirnos, ¿no? Y más porque es muy difícil precisamente el hecho de cuando uno empieza como a entrar a estas lógicas. Por eso les decía como que armarse un colectivo, o sea, es un reto muy grande y me parece súper chévere que lo hayan hecho, porque eso precisamente implica un montón también de juzgamientos y un montón de lo que estábamos hablando. Tú, ¿por qué no hiciste esto? Si supone que estás parada desde esta línea del feminismo, ¿por qué no lo hiciste de tal y tal forma? Cuando son personas que al igual, o sea, uno dice como, yo doy hasta donde puedo dar, si estoy equivocada, pues claramente acepto que me digan que estoy equivocada con los argumentos que consideren y está muy bien y los acepto, pero cuando uno empiezan a cuestionarlo por cosas que la gente cree radicalmente en sí y siente la necesidad que entonces si el resto de las personas no lo creen, entonces está mal, ¿sí? Es como que tú no crees eso y no lo tocaste y está mal, entonces tengo todo el derecho a cuestionarte eso y punto, yo no voy a salir de mi zona de confort cuestionándote eso. Entonces, también siento que es un desgaste emocional y físico. Total, de acuerdo. Hace poco subimos un post donde decíamos básicamente que hoy no queremos deconstruirnos, hoy estamos cansadas, estamos agobiadas de tantas exigencias que le piden principalmente a una mujer feminista que se hace tal cosa, entonces que su contradicción, que la hipocresía y que demás. Y hay días en que Mari y yo decimos, no, o sea, hoy no estamos bien, tenemos un montón de emociones acumuladas y no queremos publicar, no queremos decir nada y es entendible. Entonces creo que eso fue uno de los principales motivos también de por qué surgió el pop. O sea, hoy no queremos deconstruirnos, queremos, si queremos llorar, no queremos escribir, queremos estar pensando en otra cosa y también entendiendo un poco eso entre nosotras, ¿no? Como, pues no quiero publicar nada hoy porque estoy mal. Y eso es supremamente entendido porque también pasa por la personalidad, por el carácter, por las experiencias propias que uno vive.
y eso es algo que también tenemos que entender nosotras, de no estar apurándonos todo el tiempo, porque también hemos adquirido como compromisos, como cada cierto tiempo tenemos que publicar posts, tenemos que publicar historias, pero pues a veces pasa que hay cosas personales que superan precisamente esas obligaciones a cumplir. Y que también se ve mucho como, no sé, o sea, siento que cuando tú te defines con una categoría, digamos, eres feminista o eres activista o eres político, la gente piensa que tú ya eres un producto acabado, ¿sí? Entonces, bueno, esta vieja habla de tal vaina, entonces, listo, ya eso es todo lo que esta vieja tiene por decir, o ya, o sea, sabemos si la identificamos que ella habla de esto y ella sabe de esto y ya. Y digamos que hay muchísimo, o sea, siento que hay como muy poca cancha para uno como equivocarse, retractarse y a cualquier figura pública eso se lo cobran, pero re duro, ¿no? Sabiendo que es algo supremamente humano, que todo es un proceso de aprendizaje, aún el ser político, el ser activista, el tener una colectiva, organizarse políticamente. Digamos, todo es un proceso en el que uno aprende un montón, en el que siempre hay muchas contradicciones, siempre hay muchos conflictos, siempre hay peleas, o sea, siempre hay, no, yo dije esto y ahora ya no lo creo tanto, entonces mejor me retracto. Y eso lo cobran durísimo, o sea, es como que no. Y pasa muchísimo con las feministas. Ay, no, pero tú me dijiste hace un momento que los hombres no podían ser feministas. Y ahora porque me dices que sí, o sea, no entiendo, te estás contradiciendo. Yo, bueno, o sea, es que todo pasa por discutir un montón de cosas. Y pues sí, o sea, antes creía eso y lo justificaba de ciertas formas y ahorita ya no y lo justifico de otras formas. Y es muy humano. O sea, me parece que humanizar, digamos, como eso, me parece súper chévere. O sea, pensar en las cosas en ese sentido. Yo creo que, bueno, no sé, Diego, no, no me dice cuánto tiempo. No importa, sigamos, amiga. Tercera parte. Yo no sé, de Esta es la pronto, primera temporada. Mafe, Dale, que dale. has estado un poquito callada, no sé si estés pensando algo, si quieras preguntar algo. No sé, es que me quedó sonando bastante este tema del ciberacoso, porque siento que es como más difícil identificarlo. Es muy diferente al acoso que uno sufre en la calle o en presencia física, entonces no sé si quieran, ay, si haya el tiempo para profundizar un poquito en eso, porque siento que todas hemos sido víctimas en algún punto de ese ciberacoso, pero no sabemos cómo rayos identificarlo. O cómo reaccionar también. Sí, exacto. Como a Sí, eso. como O si sea denunciarlo. algo normal. Sí, no, no. Sí, no, yo siento, yo por lo menos, a mí ese tema me parece muy difícil. O sea, siento que es un tema en el que no hemos explorado mucho, que yo no puedo decir que sea experta en eso, que sepa un montón, no. Eh, pero sí que hay varias cosas ahí que me causan como mucha molestia y es por un lado que sí, o sea, por lo menos conozco, o sea, la mayoría de mujeres cercanas a mí las han acosado en redes, a mí me han acosado un montón y yo creo que acosos hasta, por ejemplo, que te manden fotos de un, Sin pedirlas. o sea, sí, Ay, eso sí. ya como bueno, o sea, no, no entiendo, es como cuando tú vas por la calle y alguien hace eso en la calle, saca el pene o cosas así, o sea, para mí es lo mismo. Y para mí eso es acoso y es terrible. Pero por otro lado también me pongo a pensar en la, bueno, hay como dos cosas que quiero decir ahí. O sea, por un lado me pongo a pensar en la contraparte del acoso, que no hay, digamos, como por lo menos delito tipificado que yo conozca para denunciar esto, ¿sí? Que tú puedas ir y denuncias acoso, ciberacoso, no. Creo que el único acoso que está tipificado acá en Colombia es el acoso laboral, acoso sexual laboral. De resto no, porque es muy complicado, porque por ejemplo en la calle si te acosan, pues estas personas son anónimas, generalmente tú no las conoces, no sabes cómo se llaman, entonces cómo pones la denuncia. Y por otro lado, pues en las redes puede ser un perfil falso, puede ser, o sea, de todo, o sea, en las redes hay como de todo. Y por otro lado hay otra cosa que me parece súper fuerte también y que es muy interesante discutir y es que muchas feministas han empezado a optar por lo que es el escrache para denunciar estos hechos de ciberacoso. Entonces es que yo cojo al tipo, pongo la foto en Facebook, escribo como este man es un acosador y me hizo tal cosa, no sé qué, o mando pantallazos, lo que sea,
y la idea es que haya como una especie de sanción social. Pero esto me parece a mí súper, súper complicado porque muchas veces termina la persona que ha sufrido este ciberacoso, termina revictimizada, termina siendo la juzgada. Ay, pero es que él tenía una vida, o sea, tú por qué eres así, ¿cómo le van a dañar su buen nombre? O sea, no. Entonces, es súper complicado. Conozco un caso particularmente que a mí me impactó mucho de una chica que pasó por un abuso sexual y ella quiso hacer como este scratch. Ahí no era ciberacoso ni nada de esto, pero digamos optó también por esta herramienta virtual para hacer la denuncia y pues se le devolvió completamente a ella. Todo el mundo empezó a juzgarla, a buscarla, a hacerle bullying en las redes sociales, hicieron hasta un hashtag contra ella, que era una mentirosa. Bueno, o sea, lo que pasa en la vida real pasa en las redes, así igualito, a veces hasta peor, porque la gente se escuda detrás de la pantalla y es como si no le dijeras nada mal a nadie. Entonces, siento que hay muchísimos peligros y muchísima desprotección frente a esto y que no es un tema en el que hemos andado mucho. Creo que es muy nuevo, pues también por la coyuntura y todo, siento que uno lo ve mucho más porque ahora está en redes todo el día, pero sí me parece que es muy nuevo y vale la pena como empezar a aprender más de eso y empezar a impulsar cosas sobre eso. Sí, de acuerdo, solo para añadir una cosita rápida, la única forma que sirve para denunciar el ciberacoso es cuando, por ejemplo, publican una imagen, un video tuyo íntimo. Creo que esa es la única como forma concreta en que tú puedas denunciar a una persona en calidad de ciberacoso, pero todas esas múltiples formas que uno podría considerar que es ciberacoso, como por ejemplo estaba diciendo Mari, que le envíen a uno fotos sin consentimiento, pues no está legalizada, no está escrita, ni tampoco se sabe qué hacer. Entonces, creo que frente a eso también es bien difícil, ¿no? Incluso también con el acoso callejero, yo digo un poco como que también empiezan esos debates de cuándo es acoso, cuándo no, y aunque muchas veces uno considera que es acoso, pues para el resto de la gente simplemente es, ay, pero te están diciendo que eres linda ya. Entonces ahí empieza también un debate de esos imaginarios y de toda esa normalidad que se ha venido construyendo. Y por eso también falta un montón en términos de más argumentos jurídicos para, por supuesto, empezar a denunciar todos estos temas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo y ya tenemos que ir cerrando, entonces nada, yo creo que pues Mariana, Tatiana, gracias por tomarse este tiempo, por venir a hablar con nosotras al respecto y a las personas que vieron este Facebook Live, muchas gracias por acompañarnos casi esta hora en esta discusión. De pronto ustedes déjennos las redes sociales de Situadas, se las pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, no sé, donde sea, porfa, que háganse como este espacio publicitario para que más personas las conozcan. Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Situadas Colectiva y en Facebook y en Twitter como Situadas. Y bueno, aprovecho para darle gracias a todas ustedes, a Natalia, a Mafe, a Valentina y por supuesto a Mari por estar en este espacio, por darnos la oportunidad también de visibilizarlo y también a Diego que fue que nos dio la oportunidad de empezar a visibilizar esto en el semillero. Bueno, ya, entonces terminamos. Bueno, chao. Gracias por estar acá hoy también en este Antropovoces Live. No olviden que el miércoles tenemos un Antropovoces, esta vez a través de la señal de Rosario Radio, para que nos escuchen por allá, que vamos a estar hablando de historia y pandemia. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.